Hola queridos amigos y hermanos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. He estado un poco desaparecido. Gracias a Dios he tenido algunos trabajos que hacer aquí cerca de mi hogar. Así que he sido bendecido por Dios y le doy gracias por eso. En un momento en que está difícil encontrar trabajo, bueno, Dios nos bendice siempre. Cuando pedimos, danos el pan nuestro de cada día, Dios es fiel. Déjame decirte, querido hermano, que Dios es fiel. Dios provee para su pueblo. Bueno, en este nuevo episodio, queridos hermanos, quiero hablar sobre algo que estuve leyendo hace un momento atrás, pero antes de hablar de ese tema, como es de costumbre, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo allí en mi canal, donde dice suscribirse, y que también le des a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Recuerda, si tú le das a esa campanita allí, YouTube te va a enviar una notificación para que puedas ver el momento exacto en que suba un nuevo video. Y también, querido hermano, invitarte a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura. Mi querido hermano, trae muy buenos libros de teología reformada y va a traer nuevos libros de teología reformada. Así que Neuma Literatura en Facebook, fanpage y también en Instagram. Y en este día quiero agregar a mis hermanos de Fe Reformada, que tienen muy buenos artículos, publican muy buenas cosas, también están en Facebook, tienen un blog. Ellos tienen que ver con DOR Publicaciones, que también van a estar trayendo buenos libros, o mejor dicho, sacando a la venta buenos libros. Así que, queridos hermanos, comenzamos desde ya con alta publicidad en este canal Presbiteriano Confesional. Y en este día vamos a hablar, queridos hermanos, de un tema que yo creo que te va a gustar mucho. Así que vamos a comenzar. ¿Somos oidores o hacedores de la palabra de Dios? Creo que ese es un problema de todos y me incluyo. A veces oímos o estamos atentos a muchas cosas que se nos dicen, se nos predican, se nos hablan, se nos exhorta, pero no obedecemos o no las tomamos en cuenta al final. Y eso es un problema de nosotros, hombres caídos, mayormente cuando Dios nos habla a través de su palabra. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿O solamente miramos desde lejos y asentimos con nuestra cabeza? Creo que el Evangelio no solamente es asentir con nuestra cabeza, tiene que ver con una transformación de vida primeramente. ¿Por qué transformación de vida? Porque nuestro corazón es transformado, ha sido transformado por Dios. Es Él quien ha arrancado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Partiendo desde allí, nuestra vida va siendo transformada poco a poco. Por lo tanto, queridos hermanos, si Dios nos habla en su palabra, lo natural de alguien regenerado, lo natural de alguien que ha conocido a Dios verdaderamente, es obedecer la ley de Dios, andar en los caminos de Dios, o en definitiva, que nuestra voluntad, tu voluntad, mi voluntad, se mueva conforme a la palabra de Dios. Pero estamos haciendo aquello hoy en día, nos estamos moviendo conforme al propósito de Dios, a lo que dice, manda Dios en su palabra, o realmente lo que estamos haciendo es buscar nuestros sueños, nuestra agenda, como ya he dicho incontables veces en otros videos. Porque si estamos siguiendo nuestra agenda hoy en día, puede ser un gran problema para nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos siguiendo nuestra agenda y no estamos andando conforme a lo que Dios nos demanda, claramente estamos desobedeciendo su palabra. Y si estamos desobedeciendo su palabra, estamos pecando. Estamos pecando. Hoy leía, queridos hermanos, Hebreos. Y Hebreos 3 me llamaba mucho la atención, porque Hebreos 3 comienza hablando de Jesucristo, haciendo una comparación entre Jesucristo y Moisés, ¿cierto? Pero después llega a un punto en que también hace una comparación el autor con el pueblo israelita, que fue desobediente a lo que Dios mandaba.
Y por lo cual Dios castigó a aquellos que desobedecieron su palabra. Por lo tanto, vamos a leer la palabra de Dios en este momento, ¿ok? Hebreos 3:7 dice esto: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Partiendo con esto, queridos hermanos, en el versículo 7, y me gustaría recalcar un poco esto, dice: por lo cual dice el Espíritu Santo. Aquí el autor de esta epístola está poniendo ya desde el principio de lo que él está escribiendo. Tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con algo inspirado. El Espíritu Santo está hablando en este momento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo está hablando en este momento, por lo cual debemos tomar atención. Atención. Nosotros como reformados creemos que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, ¿cierto? Y cada uno de nosotros podemos gritar un gran amén. Amén. Es la palabra de Dios y creemos que ella es suficiente, es inerrante. Y muchas veces nos llegamos a acalorar contra los liberales por este tema. Pero ¿somos oidores o hacedores de la palabra de Dios? El pueblo de Israel fue desobediente a la palabra de Dios. El pueblo de Israel, en aquellos momentos que fueron rescatados de Egipto, en el caminar fueron desobedientes, aun que ellos vieron milagros de Dios, grandes milagros de Dios, pero ellos fueron desobedientes. Ellos no obedecieron la palabra de Dios. Ellos querían andar como ellos querían andar. Había mucha incredulidad y por lo cual, habiendo mucha incredulidad, también había desobediencia. Desobediencia. Lo interesante de este capítulo, queridos hermanos, que en Hebreos 3:8 el autor de esta epístola dice: no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Estamos en un momento en la historia que para nosotros, para nuestra generación y para las generaciones tempranas, es un momento difícil. Existe crisis social, crisis económica a nivel mundial.
Y no solamente eso, existen muchas enfermedades y una en particular, una pandemia que nos acecha, porque esa es la palabra, nos acecha cada día sin tener una cura. Muchos han muerto, la pandemia es real, no es algo ficticio, es real, muchos han muerto. ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿O realmente existen raíces de amargura en nuestro corazón, lo cual nos ha llevado a tener incredulidad y a la vez ser desobedientes a la palabra de Dios? ¿Buscamos nuestra agenda? Escúchame, querido hermano, ¿buscas tu agenda? ¿Aún procuras buscar tu agenda? ¿Aún procuras seguir tus sueños, tus metas? ¿O en este tiempo te has detenido a meditar y a pensar por lo que ha estado pasando? Debemos intentar andar en la ley de Dios. Claramente ninguno de nosotros puede con sus propias fuerzas, pero como dije al principio, Dios transforma nuestro corazón. Es Dios quien arranca el corazón de piedra y pone un corazón de carne en nuestras vidas. Y partiendo desde ese principio, somos agentes de transformación y de cambio, primeramente en nuestros hogares y después a nivel horizontal en todo lo que nos rodea, porque somos llamados a ser sal y luz de este mundo. Pensemos un poco, ¿somos sal y luz de este mundo? El mundo está siendo transformado y cambiado a niveles que podríamos sacarnos el sombrero y decir, ¡wow! Cómo ha cambiado el mundo a través de la predicación del Evangelio, de la llenura del poder del Espíritu Santo alrededor nuestro. ¿Es así? ¿Es así esto? Claramente que no. Las noticias nos muestran constantemente un decaimiento en lo que es en el mundo, en lo perverso, en ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy tenemos a muchos influencers, mayormente en las redes sociales, como es de Canuto o El Otro Canuto, que es una fanpage muy conocida por las personas marxistas, neomarxistas o de izquierda, que profesan ser cristianos evangélicos, pero claramente el nombre que ellos han puesto a su página se desmarca del cristianismo histórico al decirse que ellos son otros canutos. Bueno, Pablo dice en la epístola de Gálatas que si otro predicare otro evangelio, otro canuto, ¿cierto? Bueno, sea anatema. Claramente, esto es así. Nosotros hemos profesado y creído un evangelio. Y es en este evangelio en el que debemos mantenernos firmes. Es en este evangelio en donde debemos también ponerlo enfrente de nosotros y examinarnos día a día si estamos o no estamos en fe, si estamos o no estamos andando en los caminos del Señor. Es difícil, claramente, muy difícil. A mí me llamó mucha la atención estos versículos, este capítulo en especial, porque el autor nos muestra a un Israel en el pasado, desobediente claramente, que vio muchos milagros, que vio el poder de Dios actuar poderosamente, pero que fue desobediente. Pero no solamente eso, sino que no entró al reposo. Muchos murieron en el camino. La ira de Dios se derramó poderosamente. Pocos pudieron avanzar. El mismo Moisés en un momento golpeó la roca 2 veces, siendo que tenía que hablarle. Y no pudo entrar. ¿Cómo estamos nosotros? Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? A veces somos muy engreídos, somos muy llevados a hacer lo que queremos hacer y decimos, no, esto es de parte de Dios, esto sí debe ir por este camino. Puede ser, querido hermano, que no es el camino correcto, que no es lo que Dios quiere para tu vida, que estás realmente avanzando en pos de un ídolo que has creado en tu corazón. Puede ser la teología, puede ser las redes sociales, te gusta la controversia a lo mejor. Y cada cosa que publicas en tu Facebook tiene que ver con una controversia para alimentarte. Alimentas tu egocentrismo. Dios nos guarde.
Dios nos guarde, porque hoy nos vemos rodeados de muchas cosas, pero Dios nos sigue hablando en su palabra. Y aquí en Hebreos nos dice claramente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Dios está hablando, habla en su palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Iglesia, hermanos, amigos, joven, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla en su palabra, obedece a su palabra. Si no puedes obedecer, reconócelo delante de Dios y pide gracia y el poder de su Espíritu Santo para poder andar en la ley de Dios. Y si tú a lo mejor no has conocido al Señor verdaderamente, si realmente a lo mejor llevas años en la iglesia y no lo has conocido verdaderamente, estás a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados. Estás a tiempo de correr a Cristo y de abrazarlo y no soltarlo nunca más. Pero primero que nada, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. El versículo que termina en este capítulo dice esto: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y vieron que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Hay incredulidad en tu vida? ¿Hay raíces de amargura en tu corazón? Un poco más arriba dice en el versículo 3:12, dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vivimos en un tiempo que no tenemos comunión los unos con los otros. Y alguno me podrá decir, sí, pero en realidad eso en cierto sentido no es tan real, porque podemos conectarnos por Facebook, hablar por WhatsApp, ¿cierto? Zoom y otras plataformas. Pero claramente no es lo mismo que estar frente a frente a otra persona y a lo mejor recibir un cálido abrazo de un hermano que quiere ayudarte y dar un buen consejo en Cristo. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos también de incredulidad, de depresión, en que muchos que en un día profesaron alta teología y ser muy conocedores de la palabra de Dios, hoy ya no están al lado de nosotros. Han apostatado de la fe. Dios nos guarde, queridos hermanos. Dios nos guarde a siempre seguir fieles en este caminar. Que nunca nuestra mirada se aleje de Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Necesitamos más que nunca hoy en día aferrarnos a Cristo y correr a Él siempre, siempre. Porque no vaya a ser como dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Tratemos de animarnos unos a otros. Animarnos por todas las vías que tenemos, mayormente a los de nuestro hogar. Animarlos a andar en los caminos del Señor. Animarlos a convertirse si alguno no se ha convertido. Y que crea en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el breve video de este día, el nuevo episodio de Presbiteriano Confesional. Y como decía, debemos tener cuidado, mucho cuidado con aquellos que están en las redes sociales. Son tiempos difíciles. No todo aquel que dice que es de Cristo, es de Cristo. Algunos con palabras suaves, un poco románticas, quieren hacernos ver que son de Cristo, pero no lo son. Y muchos, lamentablemente, a través de seminarios e institutos bíblicos han sido condicionados por ideologías que no son cristianas, que son contrarias al cristianismo bíblico histórico. Que cada vez que ven un relato que en cierto sentido siempre ha sido cristocéntrico, ellos lo ven como una forma de expresar aquella opresión sociopolítica o económica que ve el marxismo hoy en día. Por allí hace unos minutos o una hora atrás, mejor dicho, vi un video que creo que tiene una muy mala interpretación, hablando de Jesús en la cruz, de
el momento en que el padre le abandona al hijo por los pecados, ¿cierto? Y la ira de Dios que caía sobre él en ese momento, hablando sobre que Jesucristo realmente él se sentía identificado con aquellos oprimidos por sistemas de gobierno, por aquellos que tienen el poder y los oprimen. Bueno, sabemos de dónde viene ese diálogo o ese discurso que mayormente religioso o doctrinal de un área, mejor dicho, un área política. Así que, queridos hermanos, les animo a buscar del Señor, les animo a honrar a Dios en todo lo que hacemos y compartir también estos videos en sus redes sociales. Déjame un like. También pido de tu cooperación en algunos videos que son un poco complicados cuando he denunciado a el otro Canuto o de Canuto o he hablado sobre teología liberal, donde algunos han querido bajarme esos videos. Solamente tu ayuda o la ayuda que pido de parte tuya es un buen like y un comentario apoyando la causa, como se dice. Así que, queridos hermanos, los dejo y muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad.